Nos enfrentamos a la forma más bárbara y brutal de colonialismo. Se nos ha impuesto el imperialismo y la esclavitud moderna. Los jefes de Estado africanos debemos dejar de comportarnos como marionetas que saltan cada vez que los imperialistas mueven los hilos. La descolonización de África es un episodio crucial en la historia mundial del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de un periodo de agitación política sin precedentes en el continente africano, que culminó en la independencia de numerosos países que habían estado bajo el yugo y dominio colonial europeo, especialmente de Reino Unido, Francia y Bélgica. Si bien la mayoría de los países latinoamericanos se independizaron hace unos 200 años, en África la situación fue muy diferente, ya que los colonizadores europeos no querían soltar la teta que los seguía enriqueciendo, y aceptaron la independencia de los países africanos hace solo unos 60 años, con unas condiciones que aún los mantienen subdesarrollados. Desde los primeros contactos entre europeos y africanos en el siglo XV, el continente africano fue objeto de una explotación económica y una subyugación política por parte de las potencias europeas. Un expolio en toda regla. Reino Unido, Francia, Bélgica, Portugal y España establecieron imperios coloniales extensos en África, donde explotaron recursos naturales, establecieron sistemas de gobierno colonial, imponiendo en la mayoría de los casos su idioma, cultura y religión en las poblaciones locales. África tiene un tamaño de 30 millones de kilómetros cuadrados, que para que se hagan una idea, es un poco menos que 2 veces América del Sur. África ahora es una mezcla de países que fueron geográficamente divididos arbitrariamente. El continente tiene 1.320 millones de habitantes, relacionados en su mayoría de forma tribal, y cuya división no coincide con la frontera que los colonizadores decidieron. En su momento, los colonizadores se dividieron África lanzando una línea recta por aquí y una línea recta por allá para evitar la fatiga, sin tener en cuenta que en un mismo país se encontrarían tribus que eran enemigas desde tiempos inmemorables. No en vano, esa división sin conciencia de las fronteras africanas ha llevado a constantes problemas étnicos y terribles conflictos. A menudo, cuando se habla o se piensa en colonialismo, se llega a pensar rápidamente que el colonialismo y el imperialismo es una cosa del pasado, pero no, el colonialismo sigue muy vivo. El neocolonialismo sigue siendo una fuerza poderosa por parte de los países desarrollados en detrimento de los países subdesarrollados. Sin embargo, en los últimos meses hemos sido testigos de que varios países africanos se han estado desmarcando de Occidente, especialmente de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en asuntos de geopolítica. Y como parte de ese sur global, varias naciones africanas han decidido decir basta y plantearse cuestionamientos filosóficos y políticos sobre su descolonización real. Soy Gabriel Bulgakov y estamos muy felices de estar de regreso con un video que les ayudará a entender qué está pasando en África, a qué se deben los golpes de estado y ruidos de sable que se escuchan en esa parte del mundo. Les explicaremos cómo han influido algunas potencias en los acontecimientos que se han desencadenado en los últimos años, meses y semanas. Hablaremos también sobre cómo los actuales acontecimientos en África pueden acabar con las aspiraciones aún imperialistas de algún pequeño Napoleón que al final podría dejar a su país de ser potencia en el campo nuclear, tanto en lo referente a armas nucleares como a la energía nuclear. En definitiva, se puede decir que a los neocolonialistas se les está acabando ese cuento de cambiar espejitos por oro, uranio, cobalto y toda una gama de recursos naturales que los africanos que los extraen no saben ni para qué sirven. Estimados amigos, ni parpadeen porque hemos vuelto con todo. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. No entiendo cómo es que África, que tiene tantos recursos, agua, sol, no entiendo cómo es que hoy África es el continente más pobre. ¿Cómo es que en África hay tanta hambre? ¿Y cómo es que nuestros jefes de Estado recorren el mundo para pedir ayuda? Son preguntas que nos hacemos. En Burkina Faso, desde hace 8 años nos enfrentamos a la forma más bárbara y brutal de colonialismo. Se nos ha impuesto el imperialismo y la esclavitud moderna. Hemos aprendido bien una cosa. Un esclavo que no puede rebelarse solo merece lástima y su destino es deplorable.
Nosotros, los jefes de Estado africanos, debemos dejar de comportarnos como marionetas que saltan cada vez que los imperialistas mueven los hilos, dijo hace poco el actual presidente interino de Burkina Faso. África, un continente que se revela. Los imperios europeos conquistaron más del 80% de la masa continental del mundo entre 1492 y 1914. Aunque muchas colonias de América lograron su independencia en los siglos XVIII y XIX, Estados Unidos, Japón y Europa todavía controlaban grandes zonas de África hacia el Caribe, Oriente Medio y el Pacífico a principios del siglo XX. El proceso de descolonización de África fue gradual y varió de un país a otro. Algunas de las independencias más tempranas incluyeron a Egipto en 1922 y Libia en 1951, mientras que otros países obtuvieron su independencia recién a partir de 1974, como Guinea-Bissau, Cabo Verde o Mozambique. Algunos lograron su independencia tras cruentas guerras contra sus colonizadores europeos, como fue el caso de Marruecos, Sudán, Libia o Túnez. En otros casos, el proceso llegó a tener un carácter muy violento, como fue el caso de Argelia o el Congo. La independencia no implicó el fin de los conflictos en África, donde las disputas étnicas y tribales, derivadas en parte de la división artificial de los dominios coloniales, han causado frecuentes guerras civiles y golpes de Estado. Una de las razones por la que muchos países lograron su independencia se debió a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tras la cual muchas potencias coloniales europeas quedaron debilitadas y económicamente agotadas. La necesidad de reconstruir Europa y la pérdida de vidas humanas durante la guerra disminuyeron la capacidad de mantener el control colonial en África. Después de la guerra y con el nacimiento de la ONU por allá por 1945, hubo un cambio en la percepción internacional de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, así como de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas que abogaban por el derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación y la independencia. Movimientos nacionalistas surgieron en toda África liderados por figuras carismáticas como Kwame Nkrumah en Ghana, Patrice Lumumba del Congo o Nelson Mandela en Sudáfrica. Estos líderes y sus movimientos desempeñaron un papel fundamental en la lucha por la independencia, aunque algunos casos terminaron mal, como Patrice Lumumba, que fue ejecutado con ayuda de la CIA, o Nelson Mandela, que estuvo en prisión 27 años por luchar contra el racismo. La Guerra Fría, por cierto, también influyó en el proceso de descolonización, pues Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por ganar la lealtad de las naciones recién independizadas, lo que a menudo se tradujo en apoyo a los movimientos de liberación. Muchos países emergieron del colonialismo con poca experiencia política. La República Democrática del Congo, por ejemplo, nunca había celebrado elecciones antes de la independencia alcanzada en 1960. Otros países como Guinea carecían de personal capacitado o incluso de infraestructura física. Cuando Francia cedió la colonia de África Occidental en 1958, región que actualmente se compone por Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger y otros, el gobierno francés mandó a llamar a más de 4.000 de sus ciudadanos, muchos de los cuales trabajaban como jueces, profesores y médicos, y les ordenó que destruyeran todo lo que pudieran antes de partir de regreso a Francia. Como resultado, la nueva administración guineana asumió el poder con edificios públicos en ruinas y trabajadores gubernamentales sin capacitación. En Ruanda y Sudán, las tensiones entre grupos étnicos aumentaron después de la independencia, lo que llevó a la discriminación, la violencia y finalmente al genocidio. Lo que ocurre en la actualidad con muchas naciones africanas dándole la espalda a Francia y a otros neocolonialistas se debe en gran medida a que el pueblo africano no ha perdonado ni olvidado. Sepan que el proceso de descolonización de hace unos 60 años no borró por completo el legado colonial en África. Por ejemplo, 25 naciones africanas incluyen el inglés como idioma oficial y 21 el francés. La religión es una herencia colonial común. No en vano, muchos países ven la descolonización como un proceso continuo, orientado no solo a lograr la independencia, una independencia real, sino también a eliminar todos los vestigios del colonialismo.
En Tanzania, por ejemplo, el gobierno reemplazó el inglés por el Kiswahili en la enseñanza de las escuelas. Y en Camerún y Nigeria, los movimientos políticos han presionado para reorganizar los países según líneas étnicas. En lugar de fronteras coloniales lineales como hace unas décadas, lo decidieron las potencias coloniales. África siempre ha sido ninguneada por expertos y diplomáticos occidentales, pues para muchos de ellos, África ha sido un espacio vacío sin ninguna historia antes de la Primera Guerra Mundial. Además de que para ellos, África sigue siendo un actor pasivo o suplicante en la política internacional. Pero esa tendencia ha estado cambiando. En estos tiempos donde tanto se habla de la multipolaridad, se empieza a considerar a África como una región que puede influir en la política internacional y profundizar la descolonización y desimperialización del orden internacional en el siglo XXI. Y es que en este mundo tecnológico son necesarios los recursos y las materias primas que en su mayoría se encuentran en los países subdesarrollados, naciones que empiezan a despertar para velar por sus propios intereses nacionales. Y es que África es un proveedor de material estratégico y con una fuerza política en ascenso. No en vano, China y Rusia han usado su diplomacia para atraerlos a su lado del río, mientras los colonizadores pierden su influencia. Si no, que se lo pregunten a Francia. Actualmente nuestra región está experimentando dificultades, está atravesando una zona de turbulencia. Queremos cambios en nuestras políticas. Algunos de nuestros socios tradicionales nos están dando la espalda y hemos entendido que Rusia es nuestro verdadero amigo, un amigo que nos apoyó en la era de la colonización y continúa apoyándonos hasta el día de hoy, dijo hace poco el actual presidente interino de Burkina Faso. Y es que a estas alturas los países africanos ya no soportan más que algunos líderes europeos los traten como si aún fueran colonia o como si no pudieran tomar sus propias decisiones. Así, por ejemplo, se hizo muy viral ese video en el que el presidente de Namibia le daba un repaso y una lección al embajador de Alemania, cuando el diplomático en una reunión intentaba cuestionar al presidente del por qué había tantos chinos en Namibia, superando a los alemanes. ¿Cuál es su problema con eso?, le preguntó el presidente sonriendo, y le recriminó que los diplomáticos africanos sean tratados de mala gana en Europa, dando ejemplos de un caso en Alemania. Los chinos están en todas partes y también invierten en todas partes, en Estados Unidos, en Alemania y en media Europa, le dijo el presidente de Namibia. El embajador se limitó a escuchar sin cuestionarlo. Muy sonado también fue cuando el presidente de la República Democrática del Congo le exigió en una comparecencia de prensa al presidente francés Emmanuel Macron que respete a África y deje de creer que sabe lo que es mejor para el continente africano. Para entender el nuevo prestigio y las nuevas ambiciones de África, basta recordar las recientes cumbres en Rusia. Los africanos, entre otras cosas, ofrecieron su mediación en el conflicto ucraniano, y mientras en Kiev se les ninguneó, Moscú escuchó sus propuestas y dio respuestas a sus peticiones y sugerencias. Y en la última cumbre del G20, la India, así como Rusia y las naciones del BRICS, apoyaron el que la Unión Africana tuviera su lugar como socio permanente, puesto del que ya goza la Unión Europea. Rusia, de hecho, dijo en alto por boca del canciller Sergei Lavrov en el G20 lo que muchos piensan en el continente africano. África está cansada de proporcionar sus materias primas a Occidente para que Occidente se quede con los beneficios. Una de las cosas que los africanos ya no soportan es que sus antiguos colonizadores siguieron manteniendo su hegemonía usando el orden económico neoliberal. Y es que en buena parte de África la descolonización nunca se completó. A este segmento pertenecen las antiguas colonias francesas de África Occidental. Aunque el personal local reemplazó a los administradores franceses, nunca lograron deshacerse de la hegemonía francesa. Las tropas francesas, por ejemplo, continuaron estacionadas en cada uno de estos países. Por otro lado, estas naciones estaban vinculadas por una unión monetaria con Francia, donde su moneda, el franco de la Comunidad Financiera Africana, creado por París en 1945, tenía un tipo de cambio fijo con el antiguo franco francés. Y esto, entre otras cosas, condenó a estos países a una ausencia permanente de industrias.
Dado que ningún bien industrial podía producirse internamente en ningún país africano, porque siempre era más barato importarlo de Francia. Ese es el gran problema de los países subdesarrollados, que aún nos vemos subyugados a los consejos y recomendaciones de los países desarrollados que nos dicen: no desarrollen sus industrias. ¿Para qué desarrollar tecnología si pueden comprárnosla a nosotros? Es una cosa de locos. Por otra parte, los productos primarios y recursos naturales que se exportaban desde los países africanos tenían que venderse en el mercado internacional a precios fijos en dólares, y esto simplemente significaba que en los precios internos los salarios tuvieron que ajustarse adecuadamente a la baja para mantener a estos países internacionalmente competitivos en sus exportaciones de productos básicos y materia prima. Por lo tanto, el resultado neto fue que la población local no ganó en términos de salarios, sino que perdió en términos de empleo. En resumen, estos países africanos, al igual que en otras partes del globo terráqueo, estaban condenados a un estado permanente de subordinación, subdesarrollo y pobreza. Seguro que a muchos de ustedes les suena esta historia, porque el guión es el mismo, el saqueo es el mismo, el subdesarrollo es el mismo, y los grandes ganadores son siempre los mismos. África puso a un zorro a cuidar de sus gallinas. La mayor parte de las reservas de divisas de muchos países africanos, al menos el 50%, se mantuvieron en Francia, lo que aumentó los recursos en divisas disponibles para Francia. Y para mantener el tipo de cambio fijo con la moneda francesa, la política monetaria debía ser controlada por, efectivamente, las autoridades monetarias francesas. En resumen, Francia, a pesar de haber entregado sus colonias, nunca se fue. Pero no hay mal que dure 500 años, y ahora los africanos a los que se les impuso la lengua francesa se están levantando contra los colonizadores que nunca los dejaron ser del todo libres. En estos momentos somos testigos de una nueva ola de nacionalismo en toda África, y es más visible en las naciones de habla francesa, donde están aumentando los sentimientos antifranceses. Desde Burkina Faso hasta Malí y Níger, están arriando banderas francesas y saqueando sus embajadas, diciéndole a los galos que ya no son bienvenidos y que deben marcharse a todo galope. Liberté, égalité, fraternité, les restriegan entre gritos los africanos a los franceses. El África Occidental francés ha experimentado 5 golpes de estado en los últimos 3 años. La base de la mayoría de estos golpes es la hostilidad hacia Francia. La caída de Mohamed Bazoum de Níger en julio del 2023, del que tanto se ha hablado en las últimas semanas, se produce después de los golpes de estado en Malí en agosto del 2020, Chad en abril del 2021, Burkina Faso en septiembre del 2022 y Gabón hace unos días. Desde 1990, cerca del 80% de los 29 golpes de estado llevados a cabo en el África subsahariana se han producido en excolonias francesas. Entre sus justificaciones, como no, la influencia dominante de Francia en sus asuntos militares y económicos, donde gobiernos son títeres y venden el país por 4 centavos, mientras la población está condenada a la miseria. Y es que mientras los países desarrollados dicen luchar contra la corrupción en casa, en sus excolonias la implementan con puño de hierro bajo la mesa, obligando a los gobernantes a velar por los intereses de sus antiguos colonizadores a cambio de mansiones y millonarias cuentas bancarias en entidades bancarias occidentales. ¡Cuánta doble moral y cuánta hipocresía! A diferencia de otras antiguas potencias coloniales, Francia todavía tiene bases militares en Costa de Marfil, Senegal y Gabón, así como destacamentos en otros países de la región. Francia ha logrado enormes réditos económicos en las últimas décadas de muchísimos países que tutelaba y de los que tenía una notable presencia. Como ocurre en Níger con la explotación de uranio o en Gabón con el petróleo, la presencia y los beneficios de compañías francesas en estas naciones es muy relevante.
Níger es un caso especial. Desde Occidente se mostraba como un ejemplo a seguir y era uno de los socios confiables. Los actuales acontecimientos en Níger indican que la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la Unión Africana enfrentan desafíos de credibilidad. A pesar de las condenas, suspensiones y sanciones, las juntas militares en parte del continente siguen gobernando. Se ha llegado a hablar de una operación militar por parte de otros gobiernos africanos con tutela occidental, claro está, para buscar la restitución del gobierno derrocado. De hecho, en la reciente cumbre del G20, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que un posible redespliegue de las tropas francesas en Níger se llevará a cabo solo a petición del derrocado presidente de Níger, recordando que París no reconoce el poder de la junta militar. Y es que los golpes militares son muy malos cuando no les conviene, pero los alaban si estos debilitan a sus rivales, como el caso de aquel golpe de estado del 2014, que en estos momentos tiene de cabezas a todo el mundo. A pesar de las presiones internacionales y las sanciones económicas exteriores, los golpistas en Níger, que cuentan con un importante ejército entrenado curiosamente por Estados Unidos, parecen decididos a establecerse, y más cuando los vecinos Malí y Burkina Faso, actualmente dirigidos por militares que tomaron el poder con un golpe de estado, han expresado su solidaridad con la junta de Níger y han advertido que cualquier intervención militar liderada por cualquier país africano o no, sería vista como una declaración de guerra. Guinea, liderada también por un ejército, también ha dicho que respalda a Níger. Un pedazo de África se enfrenta a otro trozo de África, empujada en parte por los intereses de europeos y estadounidenses, en una tensa situación política, que desde Occidente ya empiezan a vender en los medios como obra y arte de Rusia. Porque como saben, la culpa siempre es de Rusia. Y el tema es que hay muchos intereses y recursos en juego. Y aunque a muchos no les interesa un conflicto en este momento, en un continente ya de por sí convulso, como ya saben los seguidores de este canal, en Occidente hay líderes a los que les gusta ver el mundo arder para sacar millonarios beneficios. Porque la paz no es negocio, y más si tus empresas armamentistas pueden lucrar con el mal y el sufrimiento ajeno. Pese a todo, África se está rebelando contra sus antiguos colonizadores, y muchos abogan por la multipolaridad para dejar de depender de europeos y estadounidenses en el ámbito financiero, monetario, comercial y económico. Ya el tiempo nos dirá cómo termina esta historia. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.